la demanda y con el aumento de la demanda pues aumentan los flujos. Entonces, sí, eso es cierto. Pero técnicamente lo que nosotros hacemos es que decimos, bueno, ese tránsito actual, ese tránsito que está aquí, ¿cierto? Yo le voy a decir que es el tránsito existente más el tránsito traído. O sea, lo que la gente a diario está viendo, pues que la vida está buena y ¡pum!, se van hacia allá. Ese es el tránsito actual. ¿Por qué se coloca que el tránsito atraído? Porque a diario pues se van teniendo mayores flujos o mayor número de vehículos debido a que si la vía es apetecida, las personas van llegando y van cargando esa vía. Eso sería el tránsito actual. Lo que hay más lo que se atrae. Luego vendría este, este escalón. Normalmente es un escalón lineal, ¿cierto? Miren que va creciendo, que es el crecimiento normal del tránsito. Eso depende de qué, de la, del nivel de desarrollo, ¿cierto? De la zona. Algunas veces se hace a nivel global de un país, ¿cierto? Algunas veces se podría hacer zonal por regiones. Y entonces uno dice, bueno, el crecimiento normal del tránsito puede ser un 2% o un 1%. Ya cuando uno habla de 3%, tiene que ser una zona que se esté desarrollando muy, muy grande, o sea, muy rápidamente. Porque en 20 años un 3% es altísimo. Entonces, normalmente, cifras que son bastante conservadoras son un 2%. Si tengo zonas que son deprimidas, pues uno podría colocarle un 1, 1.5%. Deprimidas es que pues no tienen mucho desarrollo, lastimosamente no han podido despegar, como dicen. Después de este escalón, ¿cierto? Este escalón, entonces aparece esta otra banda, que está aquí, que es el tránsito generado. Entonces, ¿qué es el tránsito generado? Pues va de la mano de la parte económica y política. Bueno, económica, política y social. Pues mucha gente puede que hoy tenga el dinero, tenga la capacidad de endeudamiento, tenga las ganas, tenga todo. Pero tal vez, ¿cierto? El hecho de tener una vida en mal estado eh, le hace pensar que en vez de tener un vehículo que rápidamente se puede deteriorar o que puede sufrir demasiado en esa carretera, pues prefiere tener un transporte público. Y no ha decidido, pues, comprar vehículos ni montar un negocio, por ejemplo, porque cuando ya hay vías, se supone que si ya hay vías y si es una zona rural, por ejemplo, tal vez personas que no sembraban lo suficiente o que no tenían el negocio, tenían alguna finca o algo, de sembrar no lo hacían porque sencillamente sacar los productos era muy complicado. Entonces ya habiendo una vía, ya empieza a cambiar su forma de vida, miran otras expectativas económicas y posiblemente entonces ahí generen más tránsito. Por el mismo hecho de que tienen que entrar vehículos, no necesariamente comprar vehículos, sino que hacia la zona tendrían que entrar y salir vehículos con las cargas de los productos que ellos están produciendo. Todo eso que se genera, todo ese tránsito que se crea, ¿cierto? Tránsito generado, también estaría aquí en este escaloncito. Y el otro sería un tránsito desarrollado, ¿ya? Que va de la mano del tránsito generado, porque ese tránsito desarrollado corresponde a todas esas actividades que se van engranando, ¿cierto? Que se van uniendo unas con otras y van a permitir que haya mayor flujo en esas vías. Entonces, esta gráfica es muy importante porque esta gráfica nos muestra cómo podemos, eh, cómo podemos nosotros entender la importancia que tiene las vías o que tiene el tránsito en materia de economía, en materia de aspectos sociales y en materia de política, ¿no?
Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de efectos sociales, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que hay zonas que son peligrosas porque la gente no tiene nada que hacer y pues la gente se dedica a hacer cosas malas, a robar o a no, hacer cosas malas. ¿Ya? Y eso ocurre en las ciudades. Hay sectores de la ciudad donde están deprimidos, por ahí no pasa nadie, por ahí no llegamos a ningún lado. Y puede que le coloquen una vía, mejoren una vía, y muchos de esos problemas sociales, tal vez de hurto, de robos, ¿cierto? Y este tipo de problemas empiezan a desaparecer. Porque de la mano va que hay más flujos, ¿sí? Ya no es que estaba la persona solitaria y pasaba, sino que ya hay mucho más flujo. Se crea la necesidad de colocar estaciones de policía o CAIS o alguna cosa de esta, ¿cierto? Para proteger a la población. Y eso hace de que esas zonas, pues cambien un poco, a veces cambian bastante, ¿ya? Puede que las personas sean totalmente reacias al cambio y pues no decidan entrar en el rol del cambio, mejorar su condición de vida, dedicarse a otras cosas, sino que pum, se van a otra zona que empiezan a deprimir. Y eso es muy común en las grandes ciudades. ¿No? Lo hemos visto en muchas calles, por ejemplo en Bogotá el cartucho, eso era algo impenetrable, ahora está un poquito mejor. ¿Ya? Pero eso pues diseminó el problema hacia otras zonas. Pero esta gráfica entonces nos indica cómo desde el punto de vista del tránsito, ¿cierto? Del transporte, se da explicación a muchas situaciones de las que ocurren en nuestras ciudades. Ustedes mañana, no sé, yo siempre he dicho, uno siendo ingeniero, pues tiene la oportunidad de tener trabajo, de mejorar su capacidad de endeudamiento, no tener dinero, sino tener trabajo y mejorar la capacidad de endeudamiento. Algunos pues tendrán más capacidad de endeudamiento que otros y muy seguramente podrán comprar un vehículo. ¿Cuál es la idea? Hombre, la idea no es comprar el vehículo para yo parquearlo en la calle, al frente de la casa para que me vean que ya tengo vehículo. La idea es que yo tenga un vehículo que me sirve para mi movilidad y ojalá en los casos en los que realmente se necesita. Porque si pudiera hacer uso del transporte público, pues sería mucho mejor. Entonces, con esa imagen quería pues terminar la parte de volúmenes y anunciándoles de paso pues que allí estaba ya un link para poder cargar su respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos con la temática. Hoy debemos iniciar un nuevo tema. Hasta ahora, pues, ya hemos pasado un poquito de lo teórico a lo práctico. Miren que inicialmente todo era teoría, 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 revisar teoría, revisar teoría. Eh, en la parte de volúmenes, pues ya miramos algunos cálculos, ¿cierto? De cómo calcular un factor horario máxima demanda, cómo saber composiciones vehiculares. Y luego de eso, entonces, pasamos a velocidad. El concepto de velocidad, pues no pasa de ser el concepto que se ve en física, donde pues simplemente se dice que es el cambio
de posición en un intervalo de tiempo, un espacio de tiempo. No lo hacemos de forma tan complicada como lo hace la física cuando mira velocidades instantáneas o ese tipo de movimientos ya con derivadas y eso, no, sencillamente lo hacemos desde el punto de vista eh, de la expresión de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué? Porque nos interesan los desplazamientos entre un punto y otro y porque se harían los problemas muy complejos, tratando de mirar variaciones de velocidad en tiempos muy cortos. Sí se hacen algunos estudios con relación a unas aceleraciones o alguna rapidez, sobre todo cuando tenemos problemas en algunas intersecciones. Entonces algunas personas arrancan velozmente, algunas personas pues no frenan al momento de llegar a las intersecciones, sobre todo en una indicación de pare, que es donde debe hacer el ejercicio de parar, mirar y luego avanzar, o en situaciones donde tenemos un semáforo, y entonces, independiente de que hayamos visto la luz amarilla, pues no hacemos el ejercicio de detener el vehículo. Ya en su momento, pues miraremos que en amarillo cuándo se debe pasar, ¿cierto? O qué significa que esté en amarillo, y si ya yo voy lanzado, pues puedo pasar la intersección. Lejos. Ahora sí. Entonces, en relación a lo que es la velocidad tiene un problema y es que la velocidad es un manifiesto personal o particular. Permítame, cancelo esta luz aquí. Entonces, o lo que conocemos como velocidad, ¿cierto? Es una respuesta personal. Entonces, por ejemplo, si le preguntara a usted a qué velocidad le gusta ir a ustedes, algunos me dirán, no, pues en carretera 80, 90, 100, en ciudad 30, 40, no sé si habrá donde andar a 50, algún día alguien me dijo que sin Cincelejo todavía 50. Muchos andan en moto y a veces aumentamos la velocidad o andamos en moto y aumentamos la velocidad. Y realmente ya cuando uno está en 30, 40 kilómetros por hora en una moto y con la mala costumbre de no usar casco, parece ser que es muy complicado, ¿cierto? Y peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que como es algo que es interno, es el deseo personal, sobre todo para ir de un lado al otro de comunicarse, normalmente las personas querrán ir cada vez a una velocidad que les genere satisfacción. Lastimosamente el concepto de satisfacción o el concepto de cuál es la velocidad a la cual las personas quieren ir, eh, regularmente es una velocidad muy alta. ¿Ya? Entonces, como es una cosa, o bueno, no cosa, es una variable, ¿cierto? Como es una variable que está directamente relacionada con la satisfacción de las personas, es una de las variables con las cuales se mide la calidad del servicio o la calidad del sistema de transporte. Normalmente si uno hace una ruta, hace un recorrido y le preguntan al final de ese recorrido, ¿cómo te fue? ¿Cierto? Una de las variables que es utilizada para poder definir y saber si fue buena o fue mal es la velocidad. Porque uno va a decir, no, malísimo, demoré demasiado. ¿Ya? O podría decir, uff, muy bueno, full, llegué rapidísimo.
Entonces, miren que la gente cuando hace el comentario, ¿cierto? Está hablando en relación a su satisfacción, a lo que sintió, ¿ya? De igual forma como cuando usted va a un restaurante, usted qué dice, ¿no? ¿Cómo te fue con, qué tal la comida? Muy buena, deliciosa. Otro dirá, un poco salada. Otro dirá, me la sirvieron fría, ¿cierto? Otro dirá, no, la porción es muy grande. Otro dirá que es muy pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Porque está de la mano de la satisfacción. Entonces, esa satisfacción es eh, personal, ¿ya? Entonces, uno como conductor lo que hace es, de manera personal, ¿cierto? Mi viaje está amarrado o la calidad de mi viaje está amarrado a que yo pude mantener la velocidad que yo quería. Miren que si usted va a hacer un viaje y usted va y se encuentra con que la vía está muy cargada, hay muchos vehículos y no puede mucho adelantar, no puede sino irse detrás y detrás y detrás. Cuando uno llega, uno lo que dice, no, me tocó venirme detrás de tal vehículo que venía a 20 kilómetros por hora. Me tocó tal cosa. ¿Por qué? Porque su calidad la amarra a la velocidad como indicador de calidad. Entonces, miren, la ecuación, como les decía, sencilla, velocidad igual a la distancia sobre tiempo. En otro escenario, pues, le decían a uno, no, ¿qué es la velocidad? Ah, no, la velocidad es la derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo. Acá todavía, pues, es muy simple. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué pasa? Que al momento de definir velocidad, nosotros en el tránsito hablamos de diferentes tipos de velocidad. Entonces, primero miraremos algo que se llama velocidad de punto. Como su nombre lo indica, la velocidad de punto es la velocidad que se desarrolla, ¿cierto? O que desarrolla un vehículo cuando pasa por un determinado punto. Aquí hay que hacer la aclaración. Uno diría que un punto es un único punto colocado en el plano, en el espacio, ¿cierto? O sea, cuando yo paso por ese punto, si yo estoy mirando la sección transversal, si uno todos los puntos transversales a donde yo pasé, diría que estoy hablando de una sección transversal. ¿Ya? Entonces, cuando yo paso por ese punto o por esa sección transversal, yo debo chequear, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad? Esta sería la velocidad en ese punto. Pregunto, ¿cómo haría para chequear la velocidad en un punto? ¿Quién me podría dar una respuesta? O yo pregunto, vamos a buscar aquí a alguien. Creo que la última fue una niña. Vamos a un señor aquí, a Mauri Chávez. Sí, profe. ¿Cómo harías a Mauri para determinar la velocidad en un punto? Eh, A partir de lo que hemos dicho, que es la velocidad determinada en un punto o una sección transversal. mm, no sé, profe. Se vale decir, no sé. Así Si es. quieres, vamos a preguntarle aquí a alguien más. Vamos a ver. Claro. Está, Flores. Luchi Flores. Yo leo el nombre que está allí porque no me sé los nombres. Qué pena. ¿Qué nos puede decir la señorita Flores?
No está allí. Sí, aquí estoy pensando. Ah, bueno, le digo como le digo a mis hijas, es que a veces les llamo y no me contestan nada, entonces yo les digo, pues, si quieres dime, ya voy. Buenos días. ¿Cómo haría uno para chequear la velocidad en un punto dado o en una sección transversal? Pues, profe, para calcular la velocidad se debe tener una distancia, ¿no? No en un solo punto. Ajá. Entonces, en ese orden de ideas, pues, sería en un tramo, ¿no? Un lapso, un tramo y un lapso de tiempo. Ujú. Eso ya la diferencia de una velocidad anterior con la Profe, diferencia inicial. Eh, Pero, pues se tomarían espérate, no, dos espérate. puntos a una a cierta distancia determinada. ¿Sí? Ejemplo, dos personas que estén ubicadas a 50 metros, una con un cronómetro, otra con otro cronómetro, sacan una diferencia de tiempo y con esa diferencia de tiempo y la distancia, pues se puede calcular la velocidad. Profesor, y si en un tramo de día pongo un sensor que, o sea, yo tengo la distancia entre dos puntos de un tramo de una vía. Pongo un sensor en el punto inicial y otro en el punto final. La distancia la tengo porque ya la medí. Y Ujú. busco una forma de medir el tiempo que tarda en cruzar de un punto a otro. Sí. ¿Qué distancia separaría esos dos puntos para colocar esos sensores? No sé, de 100 metros, ¿Cuánto? 100 metros, no sé. No te escucho bien el número. 100 metros, 100, 100. Ajá. quizá. Es que me causó curiosidad lo que dijo, que aquí lo dejé marcado, José David Barros, que él decía que determinaba velocidad final y velocidad inicial. Entonces yo pues le diría a José David y a todos, pues es que si el problema es calcular la velocidad, determinar la velocidad, imagínate que él se va a un problema más grave que saber la inicial y la final, ¿ya? ¿Cómo saber si el vehículo va frenando o no? Pero en términos de velocidad, entonces sería un poco más complejo. Pues sí, esa es una de las condicionantes en materia de velocidad de punto, y es que esa velocidad de punto, por ejemplo, que yo llegue, mire, espabile y ya, si ese vehículo va a 30 kilómetros por hora, pues no se puede hacer. ¿Ya? Alguno diría, bueno, ¿y cómo hacen los agentes de policía, los del tránsito? ¿Cómo determinan la velocidad de los vehículos? ¿Con qué lo hacen? ¿Alguien lo ha visto o alguien le han hecho un parte por velocidad o ha visto cómo están los policías chequeando velocidad, controlando velocidad? ¿Alguno lo ha visto? Pues, profe, hasta donde tengo entendido, lo hacen con los velocímetros electrónicos, ¿no? Velocímetro electrónico. ¿Y cómo funciona un velocímetro electrónico? ¿Qué hace un velocímetro electrónico?
Pues, profe, indica la velocidad así, por ejemplo, digamos, de forma digital o a través de una aguja, depende de cómo sea. Esa es la forma de sacar la información, pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo crees que funciona? Mm, Está la diferencia de tiempo entre una imagen y otra imagen en un lapso de una distancia. Calcular la velocidad. La diferencia de tiempo. Bueno, sí. Realmente lo que ellos hacen es, bueno, Víctor habla de imagen. El de la imagen ya es cuando tengo la cámara que va grabando la información, ¿cierto? Como las cámaras de velocidad. Realmente lo que ellos hacen es lanzar un haz de luz, ¿ya? Así como cuando uno está en topografía, si tuviera la oportunidad de trabajar con la estación total, lo que hace la estación total, ¿cierto? Que calcula distancias, más no calcula velocidades, pero es el mismo principio. ¿Cuál es el principio de la estación total? Que usted lanza un haz de luz desde el equipo, ¿cierto? Ese haz de luz va y choca contra el prisma y el haz de luz regresa al equipo. Entonces, el equipo de topografía que tiene un software que ya tiene pues calibrada la velocidad de la luz, ¿ya? O ya sabemos cuál es la velocidad de la luz, y entonces él lo que sabe es cuándo sale el haz, va hasta el prisma y regresa. Entonces, como sabe cuál es la velocidad de la luz, tiene velocidad y tiene tiempo, porque sabe cuándo sale y sale cuándo regresa, ¿ya? Entonces, si tienes velocidad y tienes tiempo, podrás calcular distancia. Así funciona la estación total. Y por eso me dice dónde está cada uno de los puntos, a qué distancia. De una forma precisa porque lo hace con un equipo que es preciso, si está calibrado. Entonces, cuando yo tengo una cámara de seguridad de estas de velocidad o una pistola de estas de chequeo de velocidad en las carreteras que utilizan los policías, estoy haciendo un proceso bastante parecido. Lanza un haz de luz, ¿cierto? Y saben a qué distancia está el vehículo. Y a eso le llaman distancia 1. Y lanzan otro haz de luz y saben a qué distancia está el vehículo. O sea, tienen distancia 1 y distancia 2, pero lo hacen rápidamente. Distancia 1, distancia 2, pum. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en esa variación de la distancia, en esos dos chequeos de distancia, existe una diferencia de espacio, una diferencia de distancia, ¿no? Una diferencia de punto que hace que haya una distancia entre posición 1 y posición 2. Pero además, internamente tiene un software, ¿cierto? Que sabe en qué momento salió el primer haz de luz y en qué momento salió el segundo haz de luz. Entonces ya tiene tiempo y tiene distancia. Como tiene tiempo y tiene distancia, puede calcular una velocidad. Y así es como a uno le chequean la velocidad las cámaras estas de velocidad, de control de velocidad. Entonces, ¿hacia dónde quería llegar? Hombre, que la definición dice que es la velocidad en un punto en una sección transversal. Pero realmente ese punto es un espacio de tiempo que puede ser muy corto o puede ser un poquito más largo. Muy corto cuando yo tengo, pues, ejercicios con una de estas pistolas de chequeo de velocidad o un radar, como realmente se llama. Un radar de velocidad. O pueden ser un poquito más largas, como me decía Manjarres, creo que era Lina, sí. Lina, en el sentido de que esa distancia podría ser de 100 metros. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo vehículos que van relativamente lentos a cierta velocidad, 30, 40, tal vez hasta 50 kilómetros por hora, distancias de 50 metros serían suficientes para poder chequear una diferencia en tiempo. Si son vehículos que van un poco más rápido, vías que son más rápidas, pues ya tendría que colocar una distancia entre ellos de 100 metros, perdón, para que pueda hallar una diferencia de, de tiempo. Y como tengo distancia, tengo tiempo, allí tendría velocidad. Alguien decía, no, con 2 cronómetros. Bueno, si lo hacemos de forma manual, no sería tan necesario los 2 cronómetros, porque luego no sé cómo pasar la información. Tocaría estar ahí pasando la información, vehículo 1 tanto, en cronómetro 1, cronómetro 2, y que estén sincronizados. Pero eso sería un poquito engorroso. Alguien me dijo, no, es que se colocan unos sensores. Sí, también se colocan unos sensores.
algunas veces como en el ciclismo se colocan fotoceldas. Y entonces al momento de que ¿cómo es? La parte frontal del vehículo por una fotocelda y pasa la parte frontal del vehículo por la siguiente fotocelda, como tengo calibrada la distancia y las fotoceldas están sincronizadas, yo puedo saber cuál es la diferencia de tiempo, solo que es un poquito más costoso. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Lo hacemos de forma manual. Acá en la universidad lo hacemos de forma manual. Me decían que tener dos sensores, sí. Un sensor será Lina y el otro sensor será José David. Entonces, ¿quién tiene el control o quién tiene el cronómetro? Pues puede ser la persona del segundo punto de control. O sea, cuando pasa el vehículo, la placa delantera por el primer control, pues Lina hará una señal, no sé, algo que no distraiga al conductor, porque luego él cree que le están haciendo algo y baja la velocidad. Y ahí José David activa el cronómetro. Cuando pasa la placa delantera, o sea, la parte frontal por donde José David para el cronómetro. Ya tiene la diferencia en distancia, ya sabe cuál es la distancia entre los dos puntos de control y ya sabrá cuál es la diferencia en tiempo. Entonces ahí podría calcular la velocidad de punto. ¿Ya? Considerando que un punto pues son 20 metros, 50 metros, 100 metros. ¿Listo? Pero resulta que ese ejercicio es válido para un solo vehículo. Esa es la velocidad de un vehículo, pero las carreteras normalmente, ¿cierto? Las calles son elementos o son estructuras que independientemente de que sean estáticas, rígidas, sirven para que las personas se muevan, se movilicen. O sea, son estáticas, pero ellas reciben cargas que son dinámicas. Entonces, muy seguramente en una vía yo voy a encontrar varios vehículos. ¿Cierto? Aquí voy a saltar. Y entonces, cuando yo voy a determinar la velocidad de esos varios vehículos, voy a decir que realmente estoy calculando la velocidad media. Si yo voy a determinar la velocidad media de velocidades puntuales, se dice que estoy tomando la velocidad media temporal. ¿Ya? ¿De qué es la velocidad media temporal? Es el promedio aritmético de las velocidades de punto de todos los vehículos, ¿cierto? O de un grupo seleccionado de vehículos que pasan por un punto o una sección específica, una sección transversal de una carretera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a calcular la velocidad media, yo voy a decir que va a ser el promedio de todas las velocidades de punto dividido sobre el número de velocidades o el número de total de vehículos que fueron observados. Entonces ya tenemos dos conceptos, velocidad de punto y velocidad media temporal. Me voy a devolver aquí. Ahora tendría lo que se llama velocidad instantánea. Aquí todavía se vuelve más conflictiva la cosa. ¿Alguien podría decirme qué es una foto instantánea? Es algo rápido, profesor. Algo rápido. ¿Y cómo es algo Un rápido? fotazo. ¿Cómo? No, eso es algo que se da pues en un instante de tiempo muy preciso, muy rápido. Pero qué rápido la foto. O sea, todas las fotos son rápidas. Dispara y listo, ya está la foto. Profesor, Profe, en cuestión de segundos, de Pero es milisegundos. cuestión de segundos para tomar la foto para que te la entreguen. para que me la entreguen. Para que te la entreguen. Porque no sé si ustedes han conocido las fotos las cámaras que llaman que las que se volvieron muy populares fueron las Polaroid. Antes de que llegara el boom de que ya cualquier marca tiene un papel dentro y te venden los papelitos de fotografía y los tarritos de tinta y tú ya tomas la foto y ahí sale. ¿Ya? Antes de que se masificara, pues
en las playas, algunos restaurantes, así como para esa foto que se entrega inmediatamente en las ferias, era una cámara de esas Polaroid, donde para usted era mágico que le tomaran la foto y se la entregara inmediatamente, porque antes podía ir a una casa de estas de fotos y le decían, bueno, présteme la cara, la foto y véngase mañana, que tocaba esperar el revelado. Esta es automática o instantánea. ¿Ya? Sí, es eso. Entonces, la velocidad instantánea, ¿qué es? Es la velocidad, ¿cierto?, de un vehículo cuando está circulando a lo largo de un tramo o una carretera. O sea, ya no me están hablando de punto, sino que me hablan de tramo. Entonces, miren que uno diría, en un tramo eso es rapidísimo. No. La velocidad instantánea acá se toma como la velocidad de recorrido, ¿cierto? O la velocidad que lleva un vehículo en un tramo de vía, en un tramo de carretera, en un instante dado. O sea, el instante no es una espabilada así rápida, sino en un instante, o sea, un espacio de tiempo. Ahora, ¿alguien me podría decir o recordar cuánto mide un tramo? Debieron ver algo parecido a un concepto en vías 1. ¿Cuánto ¿Qué, puede medir un tramo? ¿Cuánto? No, no lo escuché muy bien, qué pena. qué digo, profe? No lo escuché. ¿Cuánto mide un tramo? Metros, profe. ¿Cuánto? Bien. Es relativo, es una Uno distancia. es relativo. ¿Cuánto es relativo entre qué y qué o comparando qué con qué? ¿O qué les dijeron ustedes cuando estaban haciendo? Miren que cuando están haciendo diseño geométrico les dicen, sí, la vía se debe, primero está dividida, lo que hemos visto ahora, es cierto, la vía puede estar dividido por rutas, o sea, uno tiene una ruta, y en esa ruta uno puede tener un tramo, ¿ya? Y esos tramos podrían tener también sectores. Entonces, cuando le dicen a uno de tramo o de sector, ¿de cuánto le están hablando? ¿De qué distancia? Eso varía, profesor. Varía, puede ser un tramo de 100 metros, depende. De Es que 100 los tramos, se toman, se, se toman dependiendo de una distancia, vamos a suponer, bueno, kilómetro 1 más 100, vamos a suponer. metros. Pero bueno, allí con Sergio, realmente los tramos no se definen como distancias como tal, ¿cierto? No es que del 100 al 200 un tramo, ¿por qué no? Ya pasaron 100 metros, ya es suficiente colocar un tramo, ¿cierto? Pues no funciona así, realmente no funciona así, sino que dependiendo de las características de la vía, dependiendo de la topografía, dependiendo de varias variables, ¿cierto? Que se tienen en cuenta, se van a estimar ciertos tramos, ¿ya? De tal forma que donde se dan cambios, ya un sector de montaña plana, y normalmente dicen, no, es que la etapa la colocan que en los últimos 7 kilómetros está en montaña. Profe, no se le está Entonces, entendiendo. no se me está entendiendo. Repito, puede ser el internet, Sí, no profe, saben se escuchar bien. entrecorta. Bueno, les decía que los tramos dependen de las características de la vía, sobre todo características de topografía. Entonces, si yo tengo un recorrido, digamos que de San Poe Sincelejo, hagamos un ejemplo aquí rápido. San Poe Sincelejo tiene una distancia de 10 kilómetros, pero para efectos de diseño y de control, puede que yo diga, allí hay 3 tramos. ¿Por qué? Porque un tramo normalmente está entre 2, 3, 3,5 kilómetros, ¿ya? Que son los sectores en los cuales las características de la vía pueden ser muy parecidas. Entonces, cuando estemos viendo cómo separar tramos de vías, hay varias variables.
Una variable puede ser la topografía, para poder definir cuáles son los tramos que son homogéneos, que son parecidos. Otra variable pueden ser los suelos, que ya ahora en vías 3, cuando vayan a hacer el análisis para hacer un diseño, les van a decir, es que van a hacer un estudio de suelo y van a hacer un aplique cada 200 metros. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tener diferentes puntos en los cuales, o con los cuales yo pueda definir dónde el suelo se comporta igual o dónde el suelo tiene las mismas características, y donde tiene las mismas características yo voy a definir que eso es un tramo, o como se llama técnicamente, una unidad de diseño. Entonces, esas unidades de diseño me permiten a mí mantener un diseño, ¿cierto? Una estructura en ese tramo, en esa unidad. Mientras que acá el tramo, cuando yo hablo de tramo, normalmente por las condicionantes que hay, tanto físicas, algunas veces de topografía, de la carretera. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, desde Brasilia hasta La Ocala, por allá hasta el cementerio tal vez, hasta el Parque de los Periodistas, eso podría ser un tramo, porque miren cómo se comporta. Es una vía doble calzada, es una vía muy cargada, siempre cargada, y que tiene unas características muy parecidas. ¿Ya? ¿Qué diferencia puede tener la Ocala con las Peñitas? Pues que la Ocala va en pendiente y que las Peñitas es muy plana. ¿Ya? Pero entonces miren que allí tendríamos un tramo. ¿Ya? Ese tramo aproximadamente es de 1 kilómetro, desde Brasilia hasta el panorama. Entonces, cuando hablamos de velocidad instantánea, es la velocidad que desarrolla un vehículo en un instante recorriendo un tramo. Pero ese tramo, recuerden que puede ser 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Si estoy en una vía rural, pues 3 kilómetros no son nada. ¿Ya? A una velocidad de 60 kilómetros por hora, 3 kilómetros son 3 minutos. Entonces yo podría saber cuál es la velocidad instantánea de un vehículo, identificando cuál es el tramo. Pero al igual que la velocidad de punto, esa sería la velocidad para un vehículo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno dice, cuando tienen muchos vehículos, yo voy a decir que la velocidad promedio de esos vehículos, la velocidad promedio de la velocidad instantánea, es lo que se va a llamar velocidad media espacial. ¿Qué es la velocidad media espacial? Es el promedio, la media aritmética, de las diferencias, perdón, de las velocidades instantáneas de los vehículos que pasan por una sección transversal o perdón, que pasan por una carretera en un tramo, en un tiempo determinado o un tiempo específico. Entonces, recuerden, velocidad de punto es la velocidad con la que pasa un vehículo por un punto o sección. Velocidad instantánea es la velocidad que tiene un vehículo cuando va recorriendo un tramo. Velocidad media temporal es el promedio de las velocidades de punto. Velocidades instantáneas. Porque como les decía, pues no tiene sentido tener un solo vehículo. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, sigamos entonces. Ahí. Luego tenemos otra que es la velocidad de recorrido. Es otra velocidad que se ha definido. La velocidad de recorrido es la velocidad que sale de dividir la distancia recorrida por el tiempo que se ha gastado. Miren que aquí no hablo ni que pasa por un punto, una sección transversal, ni recorrido de un tramo, sino sencillamente decimos que la velocidad de recorrido es cuánto se gastó en tiempo y cuánto recorrió en distancia. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Que en esa velocidad de recorrido yo no voy a tener en cuenta las demoras, ¿cierto?, que ha tenido el vehículo por situaciones que son ajenas a una
a una vía. Entonces, por ejemplo, si él llega a un semáforo, ese tiempo sí se tiene en cuenta, o sea, no se puede sacar del cálculo porque el semáforo está dentro de la vía. Que le tocó ir más lento porque tenía unos vehículos delante. No puedo sacar esos tiempos porque eso es parte de lo que es el recorrido en una vía. Pero, ¿qué tiempos puedo sacar? Si la persona llegó a una gasolinera, si la persona entró a un restaurante, si la persona entró a un lugar de recreación. Esos tiempos sí se deben sacar de la ecuación. ¿Por qué? Porque esos tiempos de gasolinera y eso no están dentro de lo que es el tiempo para hacer un recorrido. ¿Ya? Entonces, la velocidad de recorrido, ¿qué es? Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido, tiempo gastado, sin incluir paradas por combustible, paradas por alimentación o paradas por recreación. Lo demás que sea propio del tránsito, sí se debe tener en cuenta. Y ya esta sería nuestra siguiente velocidad, velocidad de recorrido. Luego tenemos la velocidad de marcha. Entonces, la velocidad de marcha es la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo gastado. Pero ¿cuál es el tiempo? El tiempo es el tiempo en el cual el vehículo estuvo en marcha. ¿Ya? Entonces, si un vehículo sale y ese vehículo para en un semáforo, yo debería parar el tiempo. ¿A qué se asemeja esto? A una partida de ajedrez. El reloj solamente corre cuando la otra persona está pensando. O cuando yo estoy pensando. Mi reloj corre cuando yo estoy pensando en la jugada. ¿Ya? Una vez yo hago mi jugada, yo golpeo el reloj para que se pare mi reloj, ¿cierto? Y empieza a andar el del otro. Entonces la velocidad de marcha es así. Si yo salgo en un vehículo y quiero saber la velocidad de marcha, yo salgo, activo el cronómetro y una vez paro, puede ser un semáforo, gasolina, lo que sea, cuando detengo el vehículo, paro el cronómetro. Arranca el vehículo, activo el cronómetro. Eso me permite determinar cuál es el tiempo que he gastado en recorrer desde un punto hasta otro, pero con la condición de que estuve en movimiento. De resto, no se va a tener en cuenta. Entonces miren que ya tenemos velocidad de punto, velocidad instantánea, velocidad media temporal, velocidad media espacial, velocidad de recorrido y velocidad de marcha. Seguimos con la velocidad de proyecto. Entonces, ¿se acuerdan que había un volumen de proyecto? Entonces, lo importante de todas estas definiciones es que nos permiten hacer trabajos en materia de diseño. Entonces, existe una velocidad de proyecto que es también llamada velocidad de diseño. Mejor dicho, la que le entregan a ustedes en el ejercicio de cálculo de días 1. Una velocidad de diseño con la cual, ¿cierto? Se dice que es la máxima velocidad a la que pueden circular los vehículos desde el punto de vista de la sección de la seguridad. ¿Ya? Entonces, si ahí me dicen, no, es que la velocidad de diseño es 80 kilómetros por hora, a esa velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora están amarrados unos elementos que son los elementos geométricos. ¿Ya? Entonces, de ahí yo voy a decir que puedo definir cuáles son las curvas. Con esa velocidad yo puedo saber si son vías primarias, secundarias. Y con esa velocidad puedo saber si las vías van, si las curvas son espiralizadas o no. Con eso puedo definir la sección vertical. Miren que hay unas distancias de visibilidad de parada, unas distancias de visibilidad de adelantamiento. Y también puedo mirar la sección transversal. Porque si yo tengo una vía de mayor envergadura, seguramente los anchos van a ser mayores. ¿Ya? Entonces miren que eso tiene que ver con radios de curva, pendientes, distancias de visibilidad, los perfiles, los peraltes, ancho de carril, ¿ya? Y todo eso va a estar amarrado a una velocidad de proyecto.
Muchas veces la velocidad de proyecto pues es un tanto complicada y se toma más que todo con base en la experiencia del diseñador o de las recomendaciones dadas propias de el proyecto, ¿ya? Dependiendo de quién va a unir con quién. Por ejemplo, yo no voy a unir con una vía, dos ciudades que son importantes con una vía que sea angosta. Esa vía necesariamente debe ser amplia y que permita tener un flujo alto de vehículos. Con relación a las velocidades de proyecto, inicialmente con el crecimiento y desarrollo de los vehículos, pues todos apuntaban a que los vehículos fuesen cada vez más rápidos, ¿ya? Y tal vez algunos modelos llevaron a que en Europa, por ejemplo, en zonas como Europa, pues hubiesen autopistas en las cuales se les colocaba una velocidad mínima que era muy grande. Velocidades mínimas 120 kilómetros por hora. Entonces usted entraba a una autopista esa era a correr. ¿Por qué? Porque te permiten llevarte de un lugar a otro rápidamente. Entonces acá, por ejemplo, encontramos letrero velocidad máxima 100 y allá velocidad mínima era 120, 100 kilómetros por hora. O sea, es una locura. ¿Qué pasa? Que hoy día, pues ya no es suficiente que los vehículos tengan más airbag, que tengan controles de estabilidad, que tengan el chasis, ¿cierto?, fundido en elementos que son altamente indeformables o muy, muy difíciles de deformar, sino que han pensado que dentro de ese vehículo van a ir seres humanos y que cuando ese ser humano pues se estrella o algo puede perder la vida. Sumado a que ese ser humano en un vehículo tan veloz puede tener, no puede tal vez alcanzar la capacidad de reaccionar y no puede frenar. Entonces, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es en Europa bajar las velocidades a 120 kilómetros por hora. Colocar sistemas mucho más eh, agradables. En Estados Unidos, velocidades máximas 110 kilómetros por hora. 112 por la traducción de millas por hora a kilómetros. En Colombia, pues la velocidad de diseño, la máxima velocidad de diseño que hay, es algo así como 100 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Por qué se colocan entre 30 y 120? Porque recuerden que yo trabajo con velocidades que son específicas. ¿Alguien recuerda qué es la velocidad específica? La velocidad dada para un tramo de vía. Una velocidad dada para un tramo de vía. Pues realmente uno da la velocidad de diseño, ¿ya? Y la velocidad específica es una velocidad que normalmente o siempre está 5 o 10 por encima o 20 por encima de la velocidad de diseño, ¿cierto? Y con la cual se diseñan las características específicas de ese elemento. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el problema de ese concepto de velocidad específica? Por ejemplo, si yo tengo una curva, yo tengo una velocidad específica de 80 kilómetros por hora. Perdón, una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Que si yo busco en la tabla, el radio mínimo para esa velocidad es de 248, 249, digamos que 250 metros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una vía en la cual yo estoy haciendo un peralte y es un peralte máximo de 8%, como esa vía, ¿cierto?, tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora y la velocidad específica va a estar en 85, muy cercana. Al momento de tener el mínimo, cuando tengo radio mínimo, me toca trabajar con peralte máximo. ¿Ya? Es decir, si tengo una curva de 250, 260 metros, muy seguramente el peralte va a ser del 8%. Pero si en esa misma vía de velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, yo tengo una curva que tiene 500 metros de radio, esa curva es muy amplia, ¿ya? Es una curva que podría decirse que tiene una velocidad, o sea, podría alcanzar una velocidad mayor, pero como yo tengo una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora,
puede que la velocidad específica en esa curva de 500 metros de radio, cuando yo solamente necesito 250 y tiene 500, lo que voy a hacer es que no va a necesitar el peralte máximo, sino que muy seguramente tendrá un 2-3% de peralte, por decir un número, sin buscar las tablas, sin hacer los cálculos. ¿Ya? ¿Dónde está el problema? El problema está en que una persona que vaya a gran velocidad podrá ver esa curva muy amplia, 500 metros es altísima, ¿cierto? Y cree que puede aumentar la velocidad súbitamente, pero no entiende ni sabe que como es una curva de gran radio con una velocidad de diseño y posiblemente una velocidad específica relativamente bajas, el peralte no es tan alto. ¿Qué ocurre? Que si la fricción de las llantas de los carros de su carro no es ideal, aumenta demasiado la velocidad y ese vehículo se sale de la carretera. ¿Qué es lo primero que van a decir? No, es que esa vía está mal diseñada porque mira, esa vía está planita, no tiene peralte. ¿Ya? Y no saben que sencillamente se le baja el peralte porque el radio de la curva compensa la velocidad excesiva que podría llevarse. Si le colocamos peralte del 8%, la gente con una velocidad de diseño de 80, con una específica de 100 algo, y le colocas un peralte tan alto, la gente va a ir mucho más rápido. Porque la gente va calibrando la velocidad de acuerdo a las sensaciones dentro del vehículo. Entonces, a veces usted coge una curva y siente que se está saliendo de la curva, usted dice, no, esta curva no se puede coger a mayor velocidad. Ibas a 100, la próxima la cojo a 90. Porque sabe que se puede salir de la vía. Entonces uno va viendo qué le va presentando la vía. ¿Ya? Espero recuerden eso de vías 1, porque eso es clave para poder entender esta parte de velocidad. Ahora, ¿cómo se hace el estudio de velocidad? ¿O para qué se hace? Primero, para medir la eficiencia o la eficacia de un sistema. Recuerden que eso de hacer la encuesta y preguntarle a la gente es saber si la gente iba rápido o no. ¿Ya? Entonces, uno chequea, realmente lo que uno chequea son velocidades medias temporales y velocidades medias, velocidad de recorrido y velocidad de marcha. Entonces, es lo que uno hace. Pensar en que uno hace cálculos de velocidad de punto y velocidad instantánea, no. Porque sería la de un solo vehículo. O sea, cuando uno va a estudiar, realmente quiere el promedio. Entonces hace la velocidad media temporal o la velocidad media espacial, dependiendo de en qué caso esté inmerso. Y además la velocidad de recorrido y la velocidad de marcha. ¿Cuál es muy importante? La velocidad de recorrido. Esa sobre todo, estaba mirando otro documento, es importante en sistemas de transporte público, porque es la que realmente me dice cuánto se demora una persona o una buseta o una unidad en llegar de una estación a otra estación definida. ¿Ya? Porque se supone que ahí yo voy a tener todos los problemas del tránsito, pero no voy a tener problemas de que fueron a tanquear, de que fueron a restaurante o cualquier otra cosa de esto. Entonces, esa velocidad de recorrido es muy importante para poder saber cuánto demora un vehículo de estos en llegar de un punto a otro punto. Y miren lo que están haciendo con los, ¿cómo se llaman estos? Articulados, los sistemas articulados. Les están colocando un carril solo para ellos. ¿Para qué? Para mejorar sus velocidades de recorrido. ¿Por qué? Porque al no tener fricción con los otros vehículos, al tener un sistema de semaforización particular de tal forma que le dé mucho más verde a estos vehículos, eso hace de que las velocidades sean más altas. Ahora, ¿para qué quiere una velocidad más alta en el sistema de transporte público? Para tratar de convencer a las personas de que migren del transporte privado al transporte público. ¿Ya? Ahora, todas estas teorías se desarrollan a partir de lo que es la normalidad en el mundo. Porque hoy día, por ejemplo, vemos cómo los sistemas de transporte público
a pesar de que inicialmente se habían hecho estudios en los cuales se establecía de que no, si mientras hubiese control de aforos, no tenía por qué ser un foco de contagio. Esa idea se está rebatiendo, sobre todo en estos días, ¿cierto? En relación a que hay unos virus que son mucho más contagiosos que otros, tienen un nivel de contagio mucho más alto, capacidad de contagio. Entonces hoy día, pues, se están restringiendo con aforos, porque ya no se puede estar apiñado en un bus. Y muchas personas han migrado del transporte público al transporte privado. ¿Cómo se hace un estudio de velocidad de punto? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces, uno va a la carretera y marca 2 puntos. Esos puntos deben estar en recta. El tramo, ese tramo no quiero confundirlo. Ese espacio o esa carretera debe estar en recta. Debe ser lo más plano posible. No debe tener distractores, ¿cierto? Que las personas vayan a manejar la velocidad porque encuentran vallas o algo, ¿no? Debe ser un tramo que permita de la mejor manera posible. De la mejor manera posible determinar. Porque José, apaga el fuego, no, silencia. David. José David. Listo. Entonces, cuando vamos a hacer el ejercicio de un estudio de velocidad de punto, lo que hacemos es que vamos a mirar, ¿cierto?, cómo es el perfil de distribución de las velocidades por grupos. Es decir, yo voy a tomar la velocidad de diferentes vehículos y esas velocidades las voy a tratar como si fueran datos agrupados. O sea, primero tomo los datos individuales de todas las velocidades de punto. Ya saben, las velocidades de punto es colocar las 2 marcas en la carretera o con la pistola esta del radar y determinar la velocidad en esa sección transversal. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacerlo tomando una muestra de todos los vehículos que pasan, porque sería muy complicado tomarla con todos los vehículos, y a partir de esa muestra los voy agrupando y voy haciendo los cálculos. Entonces, vamos a ir mirando eso. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué es importante conocer la velocidad de punto? Entonces, una es por las tendencias de velocidades. Entonces, por ejemplo, si tengo una vía y yo encuentro que esa vía, la tendencia de la velocidad es que empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿cierto? Yo puedo hacer estudios de velocidad de punto en una época, después estudios de velocidad de punto en una siguiente época y estudios de velocidad de punto en otra época. ¿Para qué? Para ir mirando si esa velocidad está aumentando. Porque seguramente si la velocidad está aumentando, o muy posiblemente, se empiezan a generar
problemas con accidentalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno va y toma las medidas de velocidad y con esa información determina si la tendencia es a que la velocidad vaya aumentando. Mejor dicho, una vía progresivamente se va haciendo más rápida. ¿Por qué ocurre eso? Pues puede que se repare una vía y muchos vehículos que se iban por otro lado se vienen por esa vía. Esos vehículos son modernos, esos vehículos están en muy buen estado, los conductores tienen muy buena destreza y entonces la velocidad empieza a aumentar. Pero muy seguramente a partir de ese aumento de la velocidad, de esa tendencia de aumento, empiezan a aumentar los accidentes. Eso es un estudio de velocidad de punto muy interesante, ¿ya? Porque me permite determinar cuál es la tendencia de la velocidad. Otra es para saber cuáles son los lugares que tienen problemas de velocidad, ¿ya? ¿Qué hace uno? Uno puede decir que no necesariamente haciendo un recorrido con varias estaciones o varias épocas, ¿cierto? Para saber la tendencia, uno tiene las memorias de diseño. Uno sabe cuál es la velocidad de diseño, uno sabe cuál es la velocidad de proyecto, uno sabe cuáles son las velocidades instantáneas, las velocidades específicas en diferentes tramos y sencillamente va y se hace un estudio de velocidad. Y se puede determinar, ¿ya?, de que las velocidades son muy altas. Y con eso pues puede uno determinar si eso es justo o no, las quejas que se tengan por efecto o que se hayan colocado por efecto de la velocidad. ¿Ya? Puede que la velocidad se estén quejando las personas que es excesiva. Entonces lo que uno hace es una tablita como esta. ¿Ya? Esta tabla no me la deja llevar. Vamos a irnos a Paint. Allí pueden ver mi tabla de Paint. Entonces yo que tengo aquí, podría ser un número de vehículo. Seguidamente puedo tener una clasificación para saber el tipo de vehículo. Después, entiendo. Por acá, pues, luego determinaré la velocidad. Allí pueden ver mi plantilla de Paint. Profesor, Listo. Entonces, cuando yo estoy en el ejercicio, ¿qué digo? Bueno, primero voy a decir que tengo un vehículo número 1. Ah, bueno, y aquí debo anotar aquí la distancia de control. Estoy haciendo como el formato. Yo tengo aquí distancia de control, digamos que son 100 metros. En esta plantilla, pues arriba debe de tener toda la información de cuál es el proyecto, ¿cierto? Para qué se va a hacer, cuál es el nombre de la vía, ¿ya? Si hay que decir cuál es el tramo. Importante también las condiciones del clima y toda la información que sea relevante en el momento de querer mirar
cuál es el comportamiento de la vía. Listo. Entonces les decía, ¿qué hace uno? Uno se va a la vía, tiene la distancia de control y vehículo número 1. Listo. Uno puede anotar qué tipo de vehículo es como para tener un control. Listo. Bus. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo se demoró en hacer la marca 1 con la marca 2. Entonces 2,34. Ya sabemos que el tiempo puede estar en segundos. Ya lo dejo allí. ¿Por qué? Porque la velocidad la voy a calcular después en oficina. ¿Sí? Pero como supuestamente ya ya tengo todos los datos, yo diría que aquí sería 100 metros dividido 2,34. A Me da, pero eso es metros 42.74 metros sobre segundo. 2,7 y sería metros por segundo. Digamos que aquí el tiempo era en segundos y este sería metros sobre segundo. ¿Cuánto me da eso en kilómetros? Eso sería multiplicarlo por 1000 para que metro pase a kilómetro. Y lo voy a dividir entre 3600. Da 11.8. 11.82, 11.9 redondeado. 11.87. 11 punto, ya para que el tiempo en televisión es costoso. Listo. Esa es una velocidad muy baja. Ese bus iba, mejor dicho, lento. Chévere. Pues otra vez, vehículo 2. Listo. Entonces uno puede decir que ese vehículo 2 era un auto. El auto pues iba más rápido, entonces decimos que tenía 1,35. ¿Ya? Calculo cuánto me da aquí, calculo cuánto me da acá. A veces ni siquiera calculo la de metros por segundo, o sea, esta no es necesaria. Esta no la hago, solamente trabajo con esto. Solamente haría esto. Entonces, al final, ¿qué tengo? Al final tengo una tabla en la cual yo tengo todos los vehículos con todas las velocidades. ¿Ya? Entonces, primero, debo ir a la toma de datos. Y ya eso lo sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? La toma de datos, la recolección de datos, la hacemos ¿dónde? La hacemos en campo. ¿Ya? Y se en oficina. Con el cálculo de velocidades. ¿Ya? ¿Hacia dónde voy? Hombre, a que entiendan que yo lo que hago es tomar este valor, solamente el del tiempo, y cuando voy a oficina ya determino esto. Eso es lo que hago. Segundo, tengo que organizar los datos. De menor a mayor. ¿Qué significa eso? Hombre, si usted tiene en la tabla, yo tengo aquí la tabla, yo digo que el vehículo 1 tenía 23.5. Ese es el vehículo número y esta es la velocidad. El vehículo 1 tenía 23.5. Listo. El vehículo 2 tenía 56.8. Vehículo 3, 45,3. Vehículo 4, 29.5. ¿Ya? Estos son los datos que yo tuve aquí en esta tabla, que era vehículo 1, vehículo 2. Pero cuando voy a estar en este punto, que ya es que debo organizar los datos, entonces ya yo voy a decir que voy a escribir. ¿Cierto? Primer dato, 23,5. Seguido, 29,5. Después de ese, 45,3. Después de ese, 56,8. Entonces yo, después de tomar los datos de campo y determinar en oficina cuáles son las velocidades, organizo los datos.
Cuando organizo los datos, entonces es donde voy a aplicar algo de estadística. Algo sencillo, pero de estadística. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto. ¿Cierto? Tomarlos por grupos. ¿Los grupos dónde están? Están aquí. Esto. ¿Ya? ¿Qué es tomar? Todos los datos que yo tengo de acá, los datos del ejercicio, que son estos datos, y organizarlos por grupos. Eso es lo que se llama en estadística trabajar con datos que son agrupados. Ahora, ¿cuántos datos debo tomar yo? Yo les he dicho, van al campo, toman datos, no sé qué. ¿Cuántos datos debo tomar yo? ¿Cuánto debo tomar yo para poder trabajar? Entonces, allí es donde yo me voy a devolver acá. Dejarme en paño. Todavía puedo trabajar. No se ve muy bien. Voy a regresar acá. Déjenme regreso a la otra parte. Se puso lento. Anda, se puso lento. Aquí. Entonces, nos vamos a ir aquí y vamos a mirar cuál es el tamaño apropiado de la muestra. Allí pueden ver mi presentación en Adobe, en Acrobat Reader. Entonces, ¿cómo sabe uno cuántos datos debe ir al campo y tomar? O sea, ¿cuántos datos de velocidad? De todo depende de cuál sea el grado de confiabilidad que yo quiera. Entonces, la formulita que me permite hacer eso es esta. N es igual a K por S sobre E elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Quién es K? K es una constante que se determina a partir del nivel de confiabilidad. ¿Ya? Algo parecido a lo que les dije que buscaran ahora que estábamos mirando la parte de proyección del tránsito. S es una desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué significa? Pues, qué tanto se separa o qué tanto se abre las velocidades de la muestra. ¿Cierto? O sea, es como como un desfase. Normalmente se dice que debe estar en promedio en 8 kilómetros por hora.
Y el error se coloca para poder tener en cuenta que como eso se hace de forma manual o se hace con una pistola o siempre tiene que haber una medida que va con unas características que son difíciles de manejar, ¿cierto? Entonces existe un grado de error. Ese error normalmente va a ser de 1.5 kilómetros por hora. Si yo lo hago con una pistola de esas de un radar y le quiero bajar un poco de error, pues yo lo podría hacer, porque estos son valores recomendados. Ahora, K, ya ese ustedes lo debieron buscar. Aquí está. Si el nivel de confianza es del 95%, K vale 1.96. ¿Ya? ¿De qué depende K? De qué tan grande quiero yo que sea o de qué tantos datos quiero yo tener fuera de la media. ¿Ya? Entonces cuando me dicen una desviación estándar, entonces significa que es, si la media fuera de 50 kilómetros por hora, yo diría que tengo una desviación hacia la derecha, una desviación hacia la izquierda, o sea, tengo un rango de 8 kilómetros por hora. Si la velocidad media era 50 kilómetros por hora, yo voy a decir que van a estar entre 42 y 58. Porque allí tengo las diferencias estándar. Esos son los datos que voy a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al nivel de confiabilidad, yo voy a tener una constante K. Bueno, cuando ya tengo todos los datos, imagínense que o hagamos un pequeño cálculo. Aquí. Entonces, imagínense que vamos a hacer un ejercicio y yo voy a decir que voy a calcular cuántos vehículos necesito para hacer un trabajo de cálculo de velocidad de punto. Entonces, yo voy a decir que voy a trabajar con el 90% de confiabilidad. ¿Qué significa eso? Que voy a trabajar con un K que es igual a 1.64. Entonces, yo digo que aquí va a ser igual a 1.64. Y lo debo multiplicar por la desviación estándar. Normalmente se recomienda de 8. Lo voy a dividir por 1.5, que es el error recomendado. Y pues voy a hacer esto. 76.5. Ya voy. Hacer esto que se ve bien feo, pero que es necesario. Y ahora sí me regalas el dato, por favor. Igual, 76.5. 76,5. Como son vehículos, ¿cierto? Esto sería igual a 77. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un estudio en el cual yo quiero un 90% de confiabilidad, tomando una, me faltó el 2, qué pena. Tomando una desviación estándar de 8 kilómetros por hora y con un error de 1.5, con 77 vehículos estaría bien. ¿Ya? Ahora, usted no toma 77. Usted puede tomar 80, 90. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted tiene esto, que tengo aquí, puede que haya un vehículo que le dé, puede estar un vehículo por aquí que le dé 8,4. ¿Qué es 8,4? 8,4
kilómetros por hora. Entonces, si yo tengo acá 23, 29, 45, 56 y resulta que me aparece este vehículo que es de 8,4, yo podría decir, ven acá, ese dato está atípico, ese dato lo voy a eliminar, porque está muy lejos de los demás. Y entonces yo puedo eliminar ese dato. Ese era de un carro que iba varado, de un carro que iba un señor o alguien que iba lento. Ya, sacó a pasear el carro. De igual forma, yo podría tener lo que uno le dice a veces el carro ambulancia. Ya en 94.3, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ese es el carro ambulancia. Ese carro, pues, era uno que iba muy rápido y de 56 a 90, o sea, hay mucho, entonces este dato yo lo elimino. ¿Ya? Entonces, como algunas veces cuando ya yo tengo toda la tabla organizada y la tengo al final, lo que yo hago es eliminar los datos que estén muy bajos y los datos que estén muy altos. ¿Ya? Por eso siempre digo, tomemos un poquito más de los 77, ojalá 90 por allá, porque puede que elimine algunos datos y me quedo sin datos suficientes. Si me quedo sin datos suficientes, entonces me tocaría bajar el nivel de confiabilidad o ir a hacer el ejercicio nuevamente. Entonces, hasta ahora sabemos cómo hacemos lo de la toma de datos, cómo lo organizamos, de dónde sale el N para saber cuántos datos tomo. Me faltaría, ampliar aquí, me falta saber cómo hago para definir los intervalos, o sea, estos intervalos que están aquí. ¿Cuántos intervalos? Entonces, hay otra tablita, se las voy a mostrar, que me da una recomendación para que no me deje copiar muy bien, pero la voy a dejar así grande para poderla ver. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la recomendación que me dice? Hombre, si usted tiene entre 50 y 100 datos, usted puede hacer 7 u 8 intervalos. Si tiene 100 a 1000, 10 a 11 intervalos. Si tiene 1000 a 10.000, 14 a 15 intervalos. Si tiene de 10.000 a 100.000, 17 a 18 intervalos. Y si tiene más de 100.000, pues ya usted toma la decisión. Pueden ser 20, 25. Normalmente, ¿dónde estamos nosotros? Como esto es una tabla estadística, pues la presentan completa, pero normalmente uno está aquí. ¿Ya? Porque solamente en sistemas autónomos es cuando uno tiene muchos más datos de velocidad. Sistemas autónomos, pues son unos de esos que se toman con banda, que cada vehículo que pasa, pues es tomado. Pero uno normalmente, a mano, hasta 200, 100 y algo datos. ¿No? Entonces, si ya yo tengo todos los datos, lo que voy a hacer es determinar en qué escala estoy, en qué cantidad estoy, para definir cuáles son las marcas de clase. Entonces, ¿qué hace uno? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Me voy a regresar acá. Aquí. Imaginemos que este es el valor mayor y este es el valor menor. Valor mayor o mayor valor y valor menor. ¿Ya? Digamos que teníamos lo que dijimos aquí, 77, 80 datos. O sea, entre 50 y 100. Puedo tomar 7 u 8 marcas de clase. 7 u 8 grupos. Entonces yo voy a decir que voy a tomar 8. Entonces, voy a hacer la división, perdón, voy a hacer la recta entre el mayor y el menor. Y a eso le voy a llamar intervalo. Entonces el intervalo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 56,8 menos 23,5. ¿Cuánto me da eso? Aquí hay uno rápido con calculadora. 33.3. 33.3. Listo. Y ahora, vamos a hacer. Permítame, yo cambio esta palabra y le voy a colocar aquí mejor el rango total o rango. Y voy a utilizar la palabra intervalo
para el cálculo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a decir que va a ser el intervalo? Va a ser el 33,3 dividido. Dijimos que íbamos a tomar 8, ¿cierto? Pueden ser 7, 8, entre 8. Ahí está. Y aquí trazo esto. ¿Cuánto me da eso? 4,2. Igual 4,2. Entonces ya yo sé Profe, le cuánto es estoy el... dando cifras redondeadas porque me dio 4,16. ¿Sí? No, no te preocupes, hasta ahí estamos bien. Entonces, Bueno, listo. ¿qué pasa? Que yo tendría que tomar esto de 4,2, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el intervalo 1, yo voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser el primer grupo? O el primer intervalo, el grupo 1. Voy a decir que es el intervalo 1. ¿Es igual a qué? Es igual. Algunas personas, algunos textos recomiendan que se tome el valor menor menos la mitad del intervalo. O sea, entre 2. Vamos a hacerlo aquí. 23,5 menos 4,2 dividido entre 2. Ahí está. Hasta, ¿cuánto me da esto? 21,4. 21,4. Listo. Entonces el primer intervalo iría desde 21,4 ¿hasta dónde? ¿Cuánto debo sumarle? 4,2, ¿cierto? El 4,2 es el ancho del intervalo del grupo. Esto es para saber dónde arranco. De 21,4 más 4,2 me daría 25,6. Sería hasta... Voy a hacer algo... Voy a hacer algo y no sé si me lo van a entender. No sé si me lo entienden. El grupo 1 va desde 23,5 menos la mitad del ancho de la marca de clases, ¿cierto? Hasta el valor que me dio más 4,2. ¿Sí lo entienden? Ese sería el intervalo 1. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer el intervalo 2. Ya este es más fácil. ¿Por qué? Porque ya sencillamente va desde este, 25,6, y lo voy a llevar hasta este más 4,2. Me daría 29,8. Algunos me dirán, profe, pero se repite el 25,6. Entonces ahí es donde uno aplica estadística y uno dice, bueno, o matemática mejor, es un intervalo que es cerrado y este es un intervalo que es abierto. Este vuelve a ser cerrado y este es abierto. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer entonces hasta que llego
intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, intervalo 6, intervalo 7, intervalo 8. Entonces, 29,8 más 4,2 me da 34,0. 34,0 más 4,2 me da 38,2. 38,2 más 4,2 me da 42,4. ¿Por dónde voy? 42,4 más 4,2 me da 46,6. ¿Dónde está ahí? Y me faltan 2. Este me daría 50,8 y el otro me daría 54, no, 55,0. $56,0. Así es. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué problema tengo? Que si yo lo hago así, si yo me abro, ¿cierto? La mitad de uno de estos intervalos, resulta que no llego al valor final. ¿Por qué lo he hecho? Porque muchas veces uno recomienda y les da esto. Miren que yo salí de 56,8, pero llegué solo a 56. Es 55, profesor. ¿Cómo? Llegué a 55. Y me equivoqué. Gracias. ¿Y estos estaban bien? ¿Los demás valores estaban bien? Sí, señora. Bueno, o sea, si cometí algún error, por favor me lo hacen saber. Pero quiero llegar a esta parte. Y es que muchas veces yo arranqué de 56,8 y como estoy tan estricto, miren que no llego. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí, cuando yo dije que era 4,2, puede que yo de entrada, lo ideal era que yo dijera, 4,2, listo. Yo lo voy a llevar a 4,5. Por eso cuando Víctor me decía, le estoy dando valores redondeados, no, es que eso no importa. Porque yo puedo comenzar con un valor diferente. ¿Ya? Entonces yo puedo decir aquí que es 4,5. Y la recomendación es que siempre, después de que hagan el cálculo, le aumenten un poquito. Porque como aquí me voy a devolver, miren que yo aquí me devuelvo para poder dejar este primer rango dentro de un valor anterior que miren que es 21,4 hasta 25,6. Ahí está el 23,5. Entonces lo ideal es que yo de entrada aquí, yo le aumente un poquito. ¿Para qué? Para que al final cuando llegue a este último intervalo, pues todavía tenga espacio, ¿cierto? Donde esté este valor que es el 56,8. No sé si me entendieron esa parte. Que a veces uno es muy matemático y dice, sí, devuélvete la mitad del ancho de la marca de clase, el ancho de la clase, ¿ya? O sea, el ancho del grupo. Algunas veces también recomiendan que aquí no se descuente la mitad, sino que se descuente un cuarto. Mejor dicho, lo que se busca es que se asegure que este primer valor, que es 23,5, quede dentro de este intervalo. Eso es lo que se busca. Y que el último quede también dentro de este intervalo. ¿Ya? Ahora, alguien puede decir, bueno, listo, me dio 4,2. Este es el estricto, pero como me tengo que devolver, es 4,5. ¿Y el primero cuál es? 23,5. Entonces alguien sencillamente dice, bueno, listo.
yo voy a trabajar con 23,5, perdón, con 4,5, pero arranco en 23. Y entonces hace esto. Yo voy de 23,0, ¿cierto? Hasta 27,5. ¿Ya? Me devolvió un poquito, sí, tomé 23. Estoy trabajando con 4,5, me da 27,5. ¿Ya? Ahora el otro, 27,5. Y lo voy a llevar hasta 27 más 4, 31 más 0,5. ¿Cierto? Me daría 32,0. ¿Y ya? Y también está bien. Dejamos allí, porque se nos fue el tiempo, qué pena hoy. Gracias, Lo profe. revisan y cualquier duda, pues la miramos en la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias y que tenga un excelente día. Ojalá que se vaya más rápido, porque ha sido lo más común en estos días. Bendiciones, Feliz profe. día. Saludos. A ustedes también bendiciones.